Dicen que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Pero si no comparto esta frustración, siento que no lo voy a superar. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy la señora que escribe y hoy vamos a hablar de un libro que leí hace relativamente poco y que no solo me causó molestia en su momento, debo aceptarlo, sino que me hizo sentir timada. Estoy hablando de Los padecientes de Gabriel Rolón. Para quienes no hayan leído el libro, no hayan escuchado de él como me sucedió a mí antes de conseguirlo, Los padecientes narra la historia de Pablo Rubiot, un psicoanalista muy reconocido, que es visitado en su consultorio por una joven que solicita haga la función de perito, de dictaminador, básicamente que lo ayude a declarar a su hermano inocente del asesinato de su padre. Y tranquilos, que esto no es spoiler porque aparece ya en el segundo capítulo. De hecho, creo que lo mencionan incluso en la contraportada y fue uno de los ganchos por los que yo quise leer esta historia. Mantengo la premisa de que porque un libro no me guste a mí, significa que el libro sea malo en sí. Pero en esta ocasión voy a explicar los puntos de por qué a mí este libro sí me pareció un libro malo. Si tú ya leíste este libro, eres fan del escritor, conoces su trabajo, eres uno de sus admiradores y consideras que mis palabras no tienen sentido, se vale. Pero, insisto, esta es opinión mía. Para mí fue una lectura que me quitó tiempo y voy a compartirles el porqué. Y un aviso importante, este es un video que va a contener spoilers, pero tranquilos, voy a poner una alerta antes de develar partes relevantes del texto. Si quieres, en cuanto aparezca la alerta, puedes quitarlo o bien saltarte hasta este minuto en el que doy mis conclusiones y doy un cierre al video. Bueno, sin más por comentar por el momento, vamos a comenzar. En esta historia, básicamente, nos vamos a encontrar con un personaje, que es Pablo Rubiot. De allí en más, los demás parecen plantitas de adorno, figuras de cartón, fácilmente reemplazables. Tú puedes quitar a cualquiera de ellos y en nada, absolutamente nada, influye en la historia. Ahora sí que, como dicen por allí, Pablo Rubiot es un Gary Stu de manual. Quien no esté familiarizado con este concepto es el masculino prácticamente de la Mary Sue, personaje perfecto que todo lo sabe y si no lo sabe en ese momento o no lo puede hacer en ese momento, al primer intento o a los pocos ya aprendió todo. Pablo Rubiot es así. Y no lo digo yo, lo mencionan en el mismo texto. Oye, pero si tú no eres un psicólogo forense, no importa. Pablo Rubiot puede resolver cualquier cosa. Oye, pero si tú no eres un psicólogo infantil, no importa. En este caso, Pablo Rubiot es el único que puede salvar la situación. Pero hey, ¿cómo me atrevo a hablar así de un personaje que es aparte tan bueno y benévolo? Porque ayudó a una ex amiga de la cual estaba enamorado cuando llegó ante él a pedirle ayuda en un momento de crisis y ahora, gracias a él, su vida está resuelta. Y además, es un pobre hombre que está perturbado por la pérdida de su padre y el abandono de su ex. Es un ser que hay que aplaudirle que exista entre nosotros o al menos entre los personajes de las páginas de este libro.
Pablo Rubiot fue un protagonista con el cual yo me sentí muy disgustada. Parecía una persona muy ególatra, muy egocéntrica. Quería que las cosas se realizaran en el momento en el que él le daba las ganas. No solo eso, sino que aun cuando no recuerdo que lo hayan descrito físicamente, parece que el Pablo Rubiot de este libro es como un Christian Grey rodeado de mujeres dispuestas a perdonarles cualquier cosa. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dicen los mismos personajes de allí. Incluso esta asistente, a quien le dio trabajo tan amablemente y le arregló la vida, le menciona que cuando él llegaba tarde a sus citas, cuando él las cancelaba de la nada, era ella la que tenía que dar la cara. Y por supuesto era a ella a la que le llegaban los reclamos. Pero cuando le pasaban el teléfono a él, la paciente parecía cambiar. Oh, sí, no se preocupe, Pablo. Todo está bien. Cuando usted tenga tiempo, puede llamarme a otra cita. Sí, no importa que en el transcurso me dé una crisis o una recaída. Usted auséntese lo que quiera. Sí, un hombre encantador. Y hablando de mujeres, las mujeres no solo son plantas, sino que son el pretexto para meter las escenas de cama. Pero, ¿cómo me atrevo a decir eso si él mismo las describe como mujeres hermosas e inteligentes? Bueno, sí, es un ejemplo de que me estás diciendo, pero no me estás mostrando las cosas. Entre otros de los personajes encontramos a el amigo de Pablo, que de igual forma tú puedes en el resto de la novela cambiarlo por un chofer porque al señor Pablo no le gusta conducir. Ni en eso coincidimos. A mí tampoco me gusta conducir, no me gusta manejar. Pero ni eso me hizo sentirme empática con el hombre. Entonces, este amigo lo único que hace es trasladarlo de aquí para allá, ¿sí? Podemos cambiarlo por un chofer de plataforma y creo que sería la misma. Hubo un solo personaje en todo el libro que pude sentir real, a pesar de sus pocas apariciones, de sus contadas menciones, fue con el único que pude llegar a tener empatía. Y estoy hablando del comandante Bermúdez. La escena de Bermúdez fue de lo mejor que hay en el libro para mí. Me presentaron a un hombre que ha visto de lo peor de los seres humanos. La novela se hubiera centrado en Bermúdez y en su caso creo que habría estado mucho mejor. Vamos a continuar con la trama. No hay. Bueno, al menos fue la impresión que me dio este libro. Hubo puntos en los que creí que iba a dar un giro interesante, pero no. Me resultó predecible desde el primer capítulo. Bueno, no desde el primero, desde el segundo capítulo, porque ya desde el primer capítulo me pareció un capítulo de relleno. La intención del capítulo, me imagino, fue introducirnos a un personaje solitario que ha sufrido, pero terminó siendo un capítulo, insisto, en el que me presentan. Sentí mucha credibilidad en ese primer capítulo. Puedes saltarte el primer capítulo y no influye nada en la historia. Te vas al segundo y de allí puedes saltarte 2/3 partes del libro y continuar y terminar bien, no te pierdes. Me preguntaron al ver mi disgusto con la historia, pero ¿por qué lo sigues leyendo? Y es que yo dije, bueno, si hay algo en el mundo literario y en el mundo en general que me encanta es que me callen mi bocota. Entonces tal vez, solo tal vez, esto parece la típica historia del detective retirado en blanco y negro
cuya luz se cuela por las persianas detrás de su escritorio, reflexionando sobre la vida, fumando o no, y que por la puerta ve atravesar una mujer hermosa, exuberante, que solicita su ayuda para resolver un caso difícil. Tal vez si hubiera seguido por allí, sí habría sido un cliché que ya hemos visto, pero habría funcionado más. Y entonces recordaba que era un psicoanalista. Me parecía de verdad, verdaderamente inverosímil. En pantalla estamos viendo un esquema de la estructura básica de este libro, que es en el centro, representado por el sol, Pablo Rubiot, y girando en torno a él los planetas que representan al resto de los personajes. Sin Pablo Rubiot, los demás se extinguen. Y quieren decirme, es que es evidente, es el protagonista, tiene que llevar la mayor parte de la historia. Sí, lo entiendo, pero dentro de lo que yo leí, no solo se lleva la mayor parte de la historia, sino que parece que el mundo gira en torno a él. Incluso hay una escena en la que, y no es spoiler, en la que él y su amigo están en un restaurante, en una cafetería o taberna, no recuerdo muy bien, tomando vino, y el amigo le cuestiona si no está preocupado después de todo lo que han visto, y él dice, sí, pero en este momento no importa nada, vamos a beber y a comer, algo así. Y mientras ellos están disfrutando de ese momento, que está bien, no todo tiene que ser tensión, merecemos relajarnos, pero el resto del mundo esa noche está pensando en él, y no solo las mujeres están pensando en Pablo Rubiot esa noche, sino también Bermúdez. Claro, no en la misma forma en que lo hace Luciana, pero sí, de que está pensando en él, está pensando en él. Y hasta aquí el video sin spoilers. Hagamos que aparezca la alerta, y repito, si desean leer o están leyendo esta novela, entonces pueden saltarse a este minuto o cerrar el video. Si deciden cerrarlo, les agradezco haber compartido mi frustración con esta historia. Para los que decidimos quedarnos, vamos a continuar. Vamos a retomar la idea de que el libro está hecho básicamente para hacer brillar a Pablo Rubiot, para ponerlo en un pedestal como el mejor de lo mejor de lo mejor. Retomando la escena de Bermúdez. Pablo Rubiot es capaz de, en solo unos instantes, de mirar una fotografía, perfilar el posible asesino, pero no es capaz de llegar a imaginar la posibilidad de que Paula ha sido abusada por su padre, aún después de tantas veces en las que la vio, habló con ella, y no solo eso, sino que en las que su mismo compañero le relata que ella misma ha descrito a su padre como un ser despreciable. A mí me pareció bastante evidente, pero convenientemente para la historia no es así. Sí puede ser evidente quién está detrás del asesinato de una mujer en una fotografía, pero no puede llegar a pensar que esta mujer fue abusada. Tiene que utilizar una manera muy rebuscada, llega a imaginarlo de repente, así de la nada, por ver un cuadro, solo para demostrar que el señor sabe mucho, o bien que la intención se agradece para darnos una clase de psicoanálisis en cuadros pintados por víctimas de abuso. Tenemos por último la manera en la que se resuelve todo. Nos da a entender que el objetivo de todo el relajo fue ayudar a los hermanos Vannucci con su trauma por esa familia violenta. Porque
Sin él, esa familia estaría perdida, no tendría salvación y fin. Y fin de los spoilers también. A partir de aquí vamos a dar las conclusiones. Los padecientes de Gabriel Rolón, para mí fue un libro malo, que me generó muchas expectativas. Tal vez por eso esa era mi molestia. Cuando yo lo vi por primera vez, me prometieron un thriller psicológico que me iba a develar los mecanismos de la mente humana y no encontré nada de eso. Sí encontré unos conceptos de psicología, los cuales pues al final agradezco porque nos está compartiendo su conocimiento y eso siempre se agradece. Pero así como que un thriller psicológico, no. Mis expectativas con esa sinopsis, con esa portada y con esa frase de gancho fueron muchas y terminaron estrellándose. Este libro se llevó a película en una adaptación, no la he visto. Supongo que en película ha de funcionar más, no sé. Otra cosa, después de leer el libro me enteré que el señor Gabriel Rolón es un psicoanalista. Tengo entendido que tiene otros libros, algunos incluso basados en casos de sus pacientes. Supongo que esos me resultarían más interesantes, pero en este caso no. Muchas gracias por ver y tolerar mi frustración y este baño de veneno hacia este libro. Nos vemos pronto, espero. Hasta la próxima.